La Rosa Blanca capítulo 2. Jacinto, como siempre, atrasado en sus pensamientos, llegaba en aquel momento a la proposición del señor Pérez relativa a conceder a sus hombres trabajo en los campos petroleros. Es verdad, licenciado. Lo que usted dice es verdad. Sé que los hombres pueden ganar mucho dinero en los campos petroleros. El muchacho de José, quien también nació aquí, trabaja en un campo. Dice que quiere ganar dinero pronto porque quiere casarse, y el suegro no dará su consentimiento si no le entrega una buena vaca como garantía de que el muchacho es merecedor. Pero ahí está Marcos, que también ha trabajado en los campos. Ahora se encuentra nuevamente entre nosotros. Dice que jamás volverá a trabajar en un campo petrolero y que prefiere permanecer aquí. Dice que en el campo siempre estuvo triste y se sintió desgraciado, en tanto que aquí siempre es feliz. Pues debe ser un tonto ese tipo, ya que no sabe aprovechar las buenas oportunidades. Es necesario conocer las condiciones y el medio cuando se quiere hacer dinero. Esto es una regla bien sencilla. Nadie regala el dinero. Es necesario trabajar para ganarlo o conseguirlo en alguna otra forma. Creo que tampoco a mí me gustaría trabajar en un campo. Pero usted nunca tendrá necesidad de hacerlo, don Jacinto. Usted podrá comprarse un automóvil, uno de esos vehículos que no necesitan caballos ni mulas y que corren 10 veces más rápidamente que ellos. No necesito automóvil, porque no tengo para qué usarlo, dijo Jacinto sin interés. Es que si tuviera uno podría llegar a Tuxpan en una hora. No deseo llegar a Tuxpan en una hora. ¿Para qué? Prefiero ir deteniéndome en el camino para preguntar a las gentes cómo van el frijol y el maíz, qué tal están de gordos sus marranos y cómo están sus niños. Deseo además mirar de cerca los ramos de flores azules, y la floración de las rosas. También sabrá usted que estoy muy interesado en el gran tronco de caoba derribado por el huracán en mitad del camino y que parece no querer pudrirse, y que no hay quien se ocupe de retirarlo del camino o de convertirlo en leña. Varias veces he prendido fuego debajo de él, pero no arde. Es demasiado duro para ello. Yo creo que todavía durante muchos años tendremos que rodearlo para pasar. El señor Pérez bostezó. Santo Dios, qué hombre más estúpido. Y pensar que yo tengo que perder mi precioso tiempo aquí sentado, escuchando su charla infantil, a fin de sacarle algo, pensó para sí. Luego dijo en voz alta. Pero mire, don Jacinto, si usted tuviera un automóvil podría, cuando preciso ir a Tuxpan para vender puercos o comprar un nuevo sombrero para Nazario, o para conseguir semilla nueva, ensillo el macho amarillo y salgo a las 3 de la mañana. Nada hay más hermoso en la tierra que la mañanita del trópico. La desaparición de la oscuridad y los 20 minutos que preceden al amanecer y después el sol lanzando sus rayos como en una tormenta surgida de la nada. Llego a Tuxpan a las 9 o las 10. La hora importa poco, porque tiempo me sobra en este mundo. Y así puedo gozar de todo lo que vale la pena de ver en el camino. Puedo hablar con Rafael, que ahora techa su jacal con palapa, material que considera mejor que la teja. Siempre llego a Tuxpan a hora conveniente para arreglar mis asuntos, por ello no tengo necesidad de un automóvil. No, en realidad no lo necesito, y si tuviera uno, nunca lo usaría. Nunca, señor licenciado. Pérez, casi desesperado, sentía como si le hubieran dado una patada sin tener oportunidad de devolverla. Trabajó duramente para encontrar un nuevo y mejor argumento contra don Jacinto, quien carecía totalmente de sentido financiero. Antes de que encontrara la idea necesaria para infundir en aquel indio testarudo la misma admiración que él rendía al dinero, don Jacinto había encontrado una respuesta adecuada al ofrecimiento del licenciado de hallar trabajos bien remunerados para todos los hombres que había en la hacienda. Y vaya que fue efectiva y mucho mejor de lo que el señor Pérez habría podido esperar de aquel hombre sencillo. Don Jacinto dijo. Sería muy bueno, magnífico, que todos nuestros hombres encontraran trabajo en los campos petroleros. Estoy seguro de que todos ellos pueden trabajar allí y ganar mucho dinero. Solo hay un pequeño inconveniente en ello. Supongamos que se termina la perforación de todos los pozos, ¿qué ocurrirá entonces con el trabajo? Si el trabajo en los campos termina, ya no habrá salario para ellos y entonces, ¿qué pasará, señor Pérez? La respuesta de Pérez fue rápida y él la consideró excelente. La compañía no perfora pozos aquí únicamente. Es propietaria de muchos terrenos en la República. Si el trabajo se termina aquí, los hombres serán enviados a los nuevos campos. Don Jacinto, percatándose de que al fin llegaba el punto importante, dijo lentamente. En aquellos campos lejanos de los que usted habla, y a los que nuestros hombres serán enviados para trabajar, en esos sitios, ya hay trabajadores y deben ser hombres que pertenecieron a otros ranchos y haciendas vendidos a la compañía.
Entonces, si nuestros hombres son enviados para allá, ¿a dónde irán ellos? Pérez se sintió acorralado. Buscando una forma para salir del atolladero en que aquel indio astuto lo había metido, explotó con esta respuesta. Sencillísimo, don Jacinto, nada más sencillo que eso. Aquellos hombres tendrán que ir en busca de otro sitio cuando nuestros hombres de acá lleguen. Toda vez que la tierra que trabajaban y de la que vivían les ha sido comprada y se encuentran sin hogar, ¿cómo podrán vivir si nuestros hombres llegan a quitarles el trabajo? Sin tierra y sin trabajo morirán de hambre. Además, hay otra cosa en la que aún no hemos pensado y es que los pozos no podrán perforarse eternamente, algún día dejarán de producir y entonces todos los hombres habrán olvidado la forma de cultivar el maíz. Todos los problemas se simplifican, cuando hay bastante tierra disponible y hombres que sepan cultivar el suelo que aman, pero todos se complican a la vez, en el momento en que los hombres son arrojados del suelo al que pertenecen. Hasta el señor Pérez empezaba a comprender esto al enfrentarse con el problema de los desocupados. El indio los sacaba de la aparentemente invulnerable posición que ocupaba en su propio mundo. Los sacaba aún de las fronteras de todo aquello que había estudiado en la escuela y aprendido de la vida. Si se encontrara sentado ante otra persona culta como él, un comerciante, un hombre de negocios, un arquitecto o un banquero en lugar de aquel indio, habría podido resolver fácilmente el problema, en presencia de un hombre que como él viviera en una gran ciudad, para una gran ciudad y de una gran ciudad. Los problemas podrían ser discutidos y resueltos entre hombres de la misma posición, hablando el mismo lenguaje entre sí, con las mismas perspectivas e incontables oportunidades en la vida. Esos caballeros habrían hablado respecto a la necesidad de hacer nuevas leyes referentes a los desocupados. Habrían mencionado decisiones del Congreso y decretos presidenciales, adiciones a la Constitución, mejoras a los medios de transporte, elevación de tarifas, restricciones a la inmigración, disminución de importación, inflación, subsidios del gobierno a la gran producción de artículos indispensables, ayuda a la agricultura, altas contribuciones de tránsito de caminos. Habrían hablado de la tolerancia con los mendigos jóvenes, fuertes y saludables que prefieren pedir limosna antes que trabajar y, sobre todo, considerar que el deseo de solucionar el problema de los desocupados era tanto como querer que el Estado cuidara de todos aquellos lo bastante indolentes o tontos para cuidar de sí mismos. Sin embargo, a pesar de todo lo que se dijera, de cuántos remedios fueran propuestos, la única cosa sin respuesta era, ¿dónde encontraremos tierras que cultivar? Porque hasta el licenciado admitía la imposibilidad de esperar que algún día se hiciera maíz con escorias de carbón y frijoles con residuos de petróleo. Los razonamientos de don Jacinto sobre los problemas más difíciles de la raza humana eran tan simples y tan hábiles que el señor Pérez se sintió casi perdido, sin esperanzas. No podía llegar al indio dándole lecciones de alta y baja economía. Debía tener presente que don Jacinto y él vivían en planetas diferentes. Don Jacinto no sabía que había derrotado sin piedad al licenciado, porque no imaginaba que otros seres humanos pudieran pensar en forma distinta a la suya. Él vivía no solo de la tierra, sino con la tierra. Era un genuino producto del suelo, semejante a un árbol que muere si se le arranca de él. Así, pues, siendo como era, no podía ser conquistado por el recurso de mayor peso que el licenciado había reservado durante su conversación. El señor Pérez tomó el saco de lona blanca que había llevado y que al sentarse había colocado sobre el piso, cerca de su mecedora. Levantándolo y sopesándolo con ambas manos para hacerlo aparecer aún más pesado de lo que en realidad era, sonrió ampliamente como para decir, ahora, buen hombre, ahora va usted a ver todas las maravillas del mundo y algo más, esas que se ven solamente una vez en la vida. Lentamente, como si le fuera difícil ponerse de pie debido al peso de la bolsa de lona, se levantó de la silla y dijo, ¿quiere usted entrar conmigo, don Jacinto? Le enseñaré algo que vale la pena de ser visto. Don Jacinto ya se había levantado. Ambos atravesaron las puertas abiertas de la sala, un cuarto grande, especie de patio techado y con piso de ladrillo. En medio del cuarto había una mesa pesada de caoba, construida tal vez hace 500 años. Algunas sillas del mismo material de la mesa se hallaban colocadas en forma irregular alrededor de ella. No menos de una veintena más de sillas se encontraban colocadas a lo largo de las paredes, poniendo de manifiesto que los huéspedes numerosos no eran poco comunes en Rosa Blanca. La mesa estaba desocupada. Sentémonos ahí, don Jacinto, y conversemos otro rato. El señor Pérez, sonriendo ampliamente, hacía sonar el saco con su mano derecha como si fuera una campana.
No acababa de sentarse don Jacinto junto a la mesa, cuando el licenciado, repentinamente, como si fuera a ejecutar un acto de magia, levantó el saco bien alto por encima del centro de la mesa, lo tomó por la parte del fondo, lo volvió y dejó derramar su contenido sobre la mesa. Era una gran cantidad de monedas de oro de las llamadas aztecas, con valor de 20 pesos cada una. Tan hábilmente había sido puesta en juego la triquiñuela, que la mesa quedó literalmente cubierta de monedas de oro, sin que una sola hubiera rebasado los bordes y caído al suelo. Cualquiera podría suponer que el licenciado había hecho el juego 100 veces antes de llegar a adquirir semejante perfección. Al mirar el montón de oro con ojos acariciadores, tal vez veía la imagen del busto de cierta mujer. Sus ojos brillaron y se fijaron en aquel busto. Evidentemente, una especie de poder magnético encantó su vista al grado de que le era imposible separar los ojos de allí. Era fácil descubrir que por su mente pasaban veintenas de pensamientos, docenas de imágenes de objetos que podrían adquirirse con aquel montón de oro, así como todos los placeres exquisitos que podría proporcionarse, de pertenecerle. Con un movimiento brusco salió del estado de trance en que se hallaba, y produciendo un sonido audible, vació sus pulmones del aire que había retenido por mayor tiempo que el normal. Apartando sus ojos del busto de oro, los volvió hacia don Jacinto, que había permanecido inmóvil en su silla, sin inmutarse en lo mínimo a la vista de lo que se hallaba sobre la mesa ante él. Mirando fijamente a don Jacinto y tratando de penetrar los pensamientos del indio, el señor Pérez enrojeció. Gran Dios, pensó para sí. Ojalá que este hombre no haya leído mis pensamientos mientras me encontraba en ese largo viaje alrededor del mundo y en grata compañía, además. Sacudió la cabeza para que su cerebro volviera a ocupar el lugar que normalmente le correspondía y sonrió. Con la amplia sonrisa dibujada en el rostro, recordó en aquel preciso momento que en una ocasión, años atrás, había sonreído en la misma forma, cuando durante la celebración de la llegada del Año Nuevo mirara el rostro de su novia, mientras le mostraba un brazalete de diamantes que tenía cubierto con una servilleta, primer regalo de valor real que podía ofrecerle. Mantuvo la sonrisa durante el tiempo que contaba las monedas, cosa que hacía como celebrando un rito. Obraba así, en parte para causar una profunda impresión en don Jacinto, pero en parte porque consideraba aquello como el trabajo más noble que un ser humano puede hacer. Tuvo que emplear mucho tiempo para contar el dinero. Mientras contaba, lo hacía como si la venta se hubiera efectuado y el recuento del dinero fuera acto necesario para cerrar el trato. Por muchas causas sentía que aquella noble tarea llegara tan pronto a su fin. Él podría haberla desempeñado sin fatigarse jamás. De vez en cuando pensaba en la estupidez de los empresarios de espectáculos, a quienes no se les había ocurrido jamás promover un maratón de contadores de monedas de oro a la vista del público, con todas las puertas guardadas por policías con ametralladoras. Colocaba las monedas en columnitas de 50 aztecas, poniendo cuidado en que cada una de esas columnas quedara tan recta como si hubiera sido levantada a plomo. Cada vez que paraba una, la acariciaba con voluptuosidad, con ambas manos, por todos lados, para que quedara aún mejor colocada. Sin duda no habría acariciado el cuerpo de una mujer desnuda con mayor ternura y delicadeza que una de esas columnas. Por fin, el recuento terminó y 400 columnas quedaron alineadas en la mesa, como soldaditos de oro, listos para ser revistados por un secretario de guerra. Reverentemente y con una marcada expresión de pesar miró a los soldaditos de oro, y sin apartar la vista de ellos, dijo: «He ahí, don Jacinto. Ahora es usted un hombre rico. Todo ese montón de oro se lo da la compañía a cambio de rosa blanca. 400.000 pesos oro, eso es lo que la compañía le paga. Aquí los tiene usted ante los ojos, y repare en que no está soñando. Como he dicho, lo que aquí ve son solamente 200.000 pesos oro, solo la mitad de lo que recibirá usted cuando el contrato esté firmado, sellado y aprobado por las autoridades. Es decir, que recibirá usted otro montón de oro exactamente igual a este, mañana mismo si usted quiere. El dinero está a su disposición». La impresión que el señor Pérez esperaba causar a don Jacinto falló absolutamente en todos sus detalles. Don Jacinto tomó una moneda, la sopesó en la palma de su mano, le examinó el borde, la mordió con sus dientes aguzados y dijo: «Hermosa moneda. El hombre que las hace debe ser un artista para darles esa apariencia de lindas medallitas». Después de decir lo cual volvió a colocar la moneda en la columna de donde la había tomado. Aquel montón de monedas brillantes carecía de significado para él, pues habría apreciado mejor el valor de una pila de maíz o de 500 cerdos. Desde luego que no hubiera vendido rosa blanca ni por una montaña de maíz o por un tren cargado de mulas.
El valor de Rosa Blanca no podía expresarse en dinero, maíz, cerdos, caballos u otra cosa. El maíz, por elevada que fuera la montaña formada por él, sería consumido algún día, y cuando un día tiene que llegar, llega tarde o temprano, pero llega y nadie puede evitarlo. ¿Qué ocurriría entonces, cuando todo el maíz y los puercos se terminaran? Los hombres que vinieran cuando ese día llegara empezarían a morir de hambre. Solo en la tierra puede confiar el hombre. La tierra da con generosidad inagotable. El suelo se rehace y vuelve a rehacerse incansablemente. El suelo se rehace una y otra vez, eternamente. Ahora es puro, virginal, después se estremece de amor, después ostenta su gran preñez para dar a luz, finalmente, en un acto triunfal. Después volverá la faz agradecida al sol, para marchitarse lentamente, satisfecha y con sonrisa un poco fatigada. Luego dormirá y volverá a empezar, a la mañana siguiente, a vivir, a amar, a concebir y a dormir, y así eternamente, con la salida y puesta del sol, con el crecer y menguar de la luna, con el brillar de los luceros en el cielo. No importa que los hombres vivan o perezcan, el suelo producirá en tanto brille el sol en el firmamento. Así, pues, el dinero, el maíz, la carne, aun en gran cantidad, es solo una vez y no vuelve a ser. Cosas son estas que no se reproducen voluntariamente, y que cuando se les fuerza para ello, solo podrán hacerlo con ayuda de la tierra, nunca sin ella. Don Jacinto conocía perfectamente el valor de los aztecas. Un azteca representaba el valor de 100 o 150 kilos de maíz. O determinados kilos, arrobas, litros o quintales de frijol, de acuerdo con los precios del mercado. Un hidalgo representaba el valor de un cerdo grande, no de la mejor calidad ni muy pesado. Un hidalgo eran 10 pesos oro, era mucho y buen dinero. Sin embargo, aquel regimiento de columnas de oro acomodadas en forma ordenada sobre su mesa, para jugar su papel en aquella representación, no causaron impresión alguna en su mente. No le era posible medir el valor de tanto dinero. Difícilmente existían valores semejantes en el mundo. Para él, aquello era magia negra. El espectáculo es muy agradable, dijo apreciando el trabajo que el señor Pérez se había tomado para recrear la vista de don Jacinto. Todo es suyo, Jacinto, dijo Pérez empleando una forma más íntima para dirigirse a él. Todas esas hermosas monedas son suyas y le entregaremos otra cantidad igual, como antes dije, porque, repito, esta es solamente la mitad de lo que recibirá usted por Rosa Blanca. Tómela, Jacinto. Guárdela en sitio seguro. La proposición de Pérez causó en don Jacinto la misma impresión que le habría causado el mismo ofrecimiento a cambio de sacarle el corazón de su pecho viviente. El regimiento de soldaditos dorados se negó a vivir para don Jacinto, permaneció inanimado, sin despertar en él ninguna esperanza, sin inducirlo a soñar mirándolo, sin despertar ningún deseo que lo obligara a decir, sí, aceptado, señor licenciado Pérez. Y toda vez que el oro no tenía poder alguno sobre su mente, no podía ganarlo. Nunca lo ganaría, porque lo que tenía ante sí no era dinero. Ante sus ojos había algo mayor que cualquier cantidad de dinero. Había algo elevado y sacro. Lo que él recibiera de sus ancestros nunca lo consideró como propiedad suya. Lo había aceptado como depósito para conservarlo y mejorarlo tanto como le fuera posible, para entregarlo algún día a aquellos que tuvieran sobre él el mismo derecho que a él lo asistiera al recibirlo. Supóngase que algún día encontrara él a sus mayores en los campos de caza de la eternidad y que le preguntaran, Jacinto, ¿qué hiciste con nuestra Rosa Blanca? ¿Qué hiciste de la herencia de tus hijos, de tus nietos, de todos tus descendientes? Contesta, Jacinto. Entonces no habría tenido que contestar, habría tenido que huir para esconderse avergonzado en algún rincón sombrío y apartado. Y la cosa sería peor aún si ante él aparecieran los ancestros de todos sus compadres y sus comadres para preguntarle, compadre, ¿qué ha hecho usted a nuestros hijos, a nuestras hijas? Mire lo que ha ocurrido con ellos, algunos son criminales, otros almas perdidas, y usted es el único culpable de que sean lo que ahora son. Y cada 30 o 40 años llegarían nuevos hombres y mujeres a las moradas eternas y le repetirían las preguntas y lo condenarían y él no tendría manera de huir de ellos. Llegarían a sacarlo de su sombrío escondrijo para obligarlo a escuchar sus preguntas durante el día y la noche. Luego lo arrojarían nuevamente a su rincón para que 30 o 40 años después lo hicieran salir de él otros que llegaran, y ello se repetiría por incontables millones y millones de años. Sin poder descansar, sin poder reposar jamás. Y en la misma forma en que el regimiento de soldados de oro aparecía inanimado ante sus ojos, Rosa Blanca se presentaba viva y hermosa en aquel momento en que la lucha por ella culminaba.
Rosa Blanca era toda vida, adquiría forma y se revestía de la personalidad de una diosa. No solamente surgía a la vida y se movía, también le sonreía y le hablaba, humanizándose. Y don Jacinto escuchó su canto. No pudo soportarlo por mucho tiempo. Se le humedecía el corazón, le sangraba el alma. La habitación desapareció a su vista como si hubiera sido tragada por la niebla. Se levantó y salió al pórtico. Allí se detuvo con la vista fija en el amplio patio. Aquel no estaba muy ordenado. Nunca lo estaba a pesar de las muchas recomendaciones de don Jacinto para que lo tuvieran siempre limpio. 100 veces había ordenado que cambiaran esto y quitaran aquello y siempre que miraba hacia el patio deseaba que esos cambios se hicieran al momento, pero generalmente no había nadie disponible que lo hiciera en aquel momento. Así, pues, se olvidaba de ello tan pronto como volvía la espalda, o alguien distraía su atención, hablándole. Y la cosa se aplazaba hasta que nuevamente volvía a mirar hacia el patio y encontraba las cosas como habían estado siempre y como seguirían estando durante siglos tal vez. En el rincón más apartado, próxima al bajo muro de adobe que cercaba el patio, se encontraba tirada la rueda rota de una carreta, y ninguno de los habitantes del lugar recordaba cuándo había existido la carreta. La rueda se hallaba totalmente podrida, pero estaba hecha de hierro y de dura madera proveniente de árboles de la comarca, materiales cuya resistencia necesitaba 5 siglos para ser destruida por la naturaleza. Todos los sábados alguien recibía la orden de quitar de allí los restos de la rueda. Pero cada domingo, cuando él salía al pórtico bostezando, estirándose y balanceando sus piernas para enterarse de si todavía las tenía en buenas condiciones, lo primero que descubría era la rueda de la carreta y siempre tuvo la curiosa idea de que le sonreía vencedora una vez más. Vencedora por permanecer aún en aquel rincón del que formaba parte. El rincón se habría visto vacío, triste tal vez sin la vieja rueda en él. Don Jacinto pensaba, moviendo la cabeza, que pronto llegaría la tarde del sábado y que al mirar hacia el patio ordenaría al primero que por allí acertara a pasar que quitara la rueda de una vez, y en caso de desobediencia ya sabría él castigar al negligente. Algunas semanas más tarde la orden fue repetida. Entonces don Jacinto recordó a su padre diciendo, tal vez la rueda pueda servir todavía para algo, todavía está en regulares condiciones y es muy fuerte. Quizás sea posible adaptarla a otra carreta, y si no, para algo servirá. Ya hablaré de ello con Manuel tan pronto regrese de Tuxpan para que me dé su opinión. Cuando Jacinto tenía 9 años, jugaba con ella en compañía de otros muchachos, convirtiéndola en un gimnasio completo en el que podían ejercitar sus cuerpos para hacerlos ágiles y rápidos como los de una serpiente, y capaces de resistir aventuras como aquellas que leía en los cuentos de Salgari. Algunos años después, ya perdido el interés por llegar a ser bravos corsarios, los muchachos se sentaban sobre la rueda hasta muy tarde, por la noche, para contarse toda clase de historias horripilantes acerca de las aventuras en que aquella rueda debió haber participado, como parte de una carreta destinada a cargar unas veces mercancías y otras el producto de minas de plata, cuyo cargamento debía ser defendido por los arrieros, librando feroces batallas con indios salvajes, bandidos y salteadores de caminos. Jacinto recordaba el día en que aquella rueda había servido para atar a ella un coyote, que él con la ayuda de otros chicos había cogido en la selva cercana. Suya había sido la idea de domesticar al coyote y usarlo como a salvaje perro vigilante, capaz de aterrorizar a cualquiera que por allí se acercara. La única dificultad había estribado en que antes de lograr domesticar al coyote, aquel había roto a mordiscos la cuerda que lo ataba y había escapado, prefiriendo la vida insegura de la selva a la segura existencia de un perro de hacienda. Después se había ordenado que se hiciera leña de la rueda para que la utilizaran las mujeres de la cocina. Pero nuevamente el padre de Jacinto había esperado a que Manuel llegara a la hacienda para consultarle lo que podría hacerse con ella, ya que era más fuerte y mejor que cualquiera de las ruedas de las nuevas carretas que andan por ahí ahora en día, y en las que nadie puede confiar como se podía confiar para el acarreo de buenas cargas como las que solían transportar las antiguas. Podría ser de gran utilidad en el trapiche, dijo para sí. Jacinto había llegado a las 20 primaveras cuando las discusiones acerca de la rueda no terminaban aún. Era entonces cuando a él le encantaba sentarse solo sobre la rueda hasta bien entrada la noche. Allí podía suspirar, murmurar y soñar con su muchacha, la que ahora fuera su compañera fiel desde hacía muchos años. Se sentaba allí en las noches de luna, musitando palabras, cantando, silbando viejas y sentimentales canciones rancheras, cargadas de amor eterno, de compromisos rotos y de corazones destrozados.
Y más de una noche, con Luna o sin ella, se había sentado allí para llorar como un niño su orgullo humillado por Conchita, la mujer cuyo único objeto en la vida era amarlo y casarse con él para bien o para mal, pero si ella no se casaba con él permanecería soltero a pesar de cuanto la gente pudiera pensar de él, emperador del pequeño imperio de Rosa Blanca, al ver que su nombre se extinguía por falta de una esposa. Después vino la época de los dulces recuerdos. Cuando, recién casados, se sentaban juntos en la rueda a contemplar la luna, y él hacía marcas en la madera con uno u otro objeto. Recordaba perfectamente por qué había hecho cada una de las marcas. Desde el sitio en que se encontraba en aquel momento, imaginaba verlas y podía contarlas. Ahora, su padre había muerto y él, Jacinto, era absolutamente responsable de Rosa Blanca. Pero la vieja rueda de carreta quedaría allí, sin que nadie la moviera siquiera fuera una pulgada, del sitio en donde había estado desde el momento en que él la tomara como parte de un juego de caballitos de feria. Y Manuel, el mayordomo que a la sazón tenía 75 años, había muerto también siguiendo a su amado amo y compadre a la eternidad. Él había sido aquel Manuel que, en la época de su padre y aún en la época de su abuelo, había dado repetidas veces la orden de que retiraran la rueda, amenazado con terribles castigos al que se atreviera a desobedecer. Y había sido también aquel Manuel a quien tan a menudo se consultara lo que mejor convendría hacer con la rueda y que no fuera convertirla en leña para las mujeres de la cocina. La vieja rueda, sin embargo, no había sido afectada profundamente por la muerte de esos dos hombres que tanto habían discutido su destino y su existencia con tan pequeños resultados, más bien parecía que ambos hombres, huéspedes ahora de la eternidad, podrían destinar parte de su tiempo a discutir lo que deberían haber hecho con ella mientras se encontraron en la tierra. Y así, durante años y años, todos los sábados, Jacinto, cuando el patio tenía que ser aseado, daba órdenes estrictas para que arrojaran la rueda fuera del patio. Aun cuando el domingo por la mañana al salir al pórtico, bostezando y estirando los miembros, lo primero con que su vista se tropezara fuera con la maldita rueda de carreta, exactamente en el mismo sitio en el que permanecería hasta que el sábado venidero diera órdenes de que la retiraran cuando se hiciera el aseo del patio. Y bien sabía que si alguna vez llegaban a quitar la rueda de allí y en la hermosa asoleada mañana de algún domingo se asomaba al pórtico y no la encontraba, sentiría como si hubiera perdido lo mejor de su vida. Allí descansaba la vieja rueda, pacíficamente, tenaz, sabedora de su gran valor, soñando con su larga historia, consciente del excelente material de que estaba construida, esperando calmada y filosóficamente el día en que la naturaleza terminara con ella. Don Jacinto veía de vez en cuando a su hijo sentarse en la rueda. Algunas veces soñaba con los ojos abiertos, olvidando cuánto le rodeaba. Otras canturreaba y silbaba. Noches hubo en que después de permanecer largo rato sentado sobre ella, regresaba con los ojos rojos diciendo que había comido demasiado chile y que por ello los tenía húmedos. También le había visto Jacinto hacer marcas en la madera de la ruda. Don Jacinto creía saber quién era la muchacha, la aprobaba y pensaba que su hijo había hecho una buena elección. Pero cualquier cosa que Domingo hiciera, y quien quiera que la muchacha fuera, don Jacinto podría estar seguro de que la vieja rueda estaría en su rincón, sin que la hubieran movido ni una pulgada de su sitio, el día en que él fuera llamado por el Creador, para encontrarse con su padre y con Manuel en la eternidad. Porque aquella rueda no era un objeto inanimado, no era un trozo de madera podrida, era mucho más que eso. Era un símbolo de la raza que poblaba la República. De una raza que fue, es y será siempre igual. No podrá ser movida. La rueda de la carreta se había evadido al tiempo. Don Jacinto, apartando la vista de la rueda, descubrió a Emilio sentado en cuclillas en el suelo, cerca del pasadizo que conducía a la cocina. Emilio era el hijo de la cocinera. Tenía ante sí una canasta y desgranaba en ella mazorcas. En lugar de emplear sus dedos en aquella tarea, empleaba otra mazorca ya desgranada. Exactamente en aquella forma se habían desgranado las mazorcas 500 años atrás, y quizá en aquel mismo sitio. Una máquina habría hecho en 5 minutos la tarea en la cual se empleaba una hora. La máquina costaría 60 o 70 pesos. ¿Qué importa? Habría podido ser comprada desde que el padre de don Jacinto viviera. Por lo menos esa había sido su intención. También don Jacinto había tenido a menudo la idea de que una máquina desgranadora prestaría muy buenos servicios, pero las cosas podían continuar perfectamente en el estado en que se hallaban. En los últimos 500 años no se había necesitado una máquina como esa, ¿por qué entonces habría de comprarse en esa semana? ¿Qué prisa había? La máquina podía esperar.
Aquel muchacho, Emilio, no tenía que hacer sino trabajos tan insignificantes como aquel de vez en cuando, y de no habérsele tenido ocupado en ello, habría corrido a cazar conejos o a hacer travesuras que no podían reportarle nada bueno. Para cazar conejos le sobraba tiempo. Además, la tarea de desgranar mazorcas le fortalecería las manos y los dedos y Dios bien sabía lo útiles que unos dedos y unas manos fuertes podrían serle al muchacho en la vida. Emilio, ese chico perezoso, debía agradecer que se le dedicara a aquella tarea. En el segundo patio, separado del principal por una pequeña tapia de adobe, Margarito, el mayordomo de Rosa Blanca se encuentra ocupado curando a media docena de mulas, que padecen de mataduras en el lomo debido a las pesadas cargas que se ven obligadas a llevar sobre él a través de accidentados atajos en las montañas. Primero les asea las mataduras con jabón negro y agua caliente, y después les echa creolina en los agujeros de las llagas, para obligar así a que salgan de ellas los gusanos, con lo que bastará para que las heridas sanen. Algunas otras heridas las rellenan con cenizas de cuero quemado con el objeto de lograr que la piel se renueve en ellas. Margarito canta, mientras hace las curaciones ayudado por un muchacho. Canta un corrido, una balada que habla de una hermosa doncella india, que estaba enamorada, muy enamorada, profundamente enamorada de un joven indio. Pero un día, un rico y orgulloso caballero vestido de charro llegó al rancho. Llegó como venido de otro mundo, caballero en un magnífico potro blanco que arrojaba vapor por las dilatadas ventanas de su nariz. El caballero aquel llegó como invitado del ranchero, cabalgando orgullosamente el hermoso potro blanco. El noble caballero llevaba espuelas pesadas de pura plata adornada con oro. Todas eran de oro y plata, sí, de plata y oro. Llevaba un sombrero bordado y adornado con cordones de oro. Aquel noble y orgulloso caballero parecía un príncipe, cabalgando el piafante potro blanco. Y el noble caballero sabía hablar con dulces palabras jamás escuchadas antes por la doncella india, a quien le parecían gotas de miel derramándose de los labios. De los labios del noble y orgulloso caballero mexicano, el de las espuelas de plata y el sombrero bordado de oro, de aquel sombrero que el viento no podía arrancar porque lo llevaba sujeto con pesadas cintas de oro también. Y sus dulcísimas palabras, hicieron perder la cabeza a la doncella, que asustada ante la majestad del caballero, hizo cuanto aquel le ordenó que hiciera. Pero ni la majestad ni la dulzura cambian a la naturaleza, y ocurrió lo que debía ocurrir. Un día la doncella se encontró con un delicado niñito entre los brazos, con un niñito suave y delicado que no supo cómo ni de dónde llegó a sus brazos. Y su bien amado novio se fue para no volverla a ver, se fue muy lejos, a la tierra de los gringos, mientras que en el rancho toda la gente, toda esa gente desagradable y piadosa, señalaba con sus feos dedos a la joven y a su delicado y dulce nene. ¿Qué podía hacer? Preguntad al mundo, ¿qué podía hacer la pobre muchacha? La joven y morena mamacita linda se fue internando cada vez más en la selva, en las oscuras profundidades de la selva, y allí, silenciosamente, en el rincón más apartado, sombrío y profundo de la selva, murió con su dulce y delicado niñito entre los brazos. Y llegó la gran reina de las hormigas y ordenó que hicieran una tumba para la hermosa muchacha india y su delicado y dulce niño. Y las hormigas trabajaron y trabajaron en las oscuras profundidades de la selva. Trabajaron día y noche para hacer una tumba regia a la hermosa muchacha india, amedrentada por el orgulloso caballero galante que cabalgaba un hermoso potro blanco y usaba espuelas de plata y oro y daba órdenes a todos los que lo rodeaban, quienes debían obedecer bajo amenaza de muerte cruel. La tumba que hicieron las hormigas era más hermosa que la de cualquier reina de la tierra. Sobre la tumba real de la bella muchacha cayó una flor azul, una hermosa flor azul de la selva, para cubrir el cuerpo de la joven a quien la muerte sorprendiera tan temprano, de la muchacha que habría sido tan feliz al lado del apuesto novio que se fuera a la tierra de los gringos para no volver más. Y así se acaba el corrido de aquella linda joven, del caballero gallardo del blanco caballo hermoso, de las espuelas de plata y el gran sombrero bordado. Y del muchacho que partió para no regresar jamás. Y aquí termina este corrido de la muchachita india y de su nene chiquito, y del caballero orgulloso que cabalgaba en blanco corcel y del muchacho indio que se fue para no volver. Margarito canta los 120 versos del corrido con voz cascada y mucho sentimiento, humedeciéndosele de vez en cuando los ojos al recordar los muchos sufrimientos de la muchachita india, no importándole interrumpirse en el preciso momento de cantar la estrofa más sentimental para gritar: «Mal rayo. Mula de todititos los diablos. Te voy a cortar el pescuezote de un machetazo. Por la Santísima Virgen».
Porque aunque la pobre mula sea estoica y dura, patea y se estremece cuando Margarito le introduce en la herida abierta, hasta tocar el fondo con el objeto de exterminar los parásitos, un palo con un trapo atado en la punta, impregnado de creolina. Entonces Margarito pierde el hilo del corrido. Pero a pesar de sus juramentos bestiales y de la crueldad de los castigos que promete a la sufrida mula para intimidarla, jamás golpea al animal con dureza. Se concreta a darle unos cuantos manazos en las costillas para recordarle que debe estarse quieta cuando la cura. Después, con su acostumbrado buen humor, le da palmaditas en el lomo y la empuja para que cambie de postura a fin de curarle alguna otra herida. El animal se inquieta y vuelve a escuchar los peores juramentos que un arriero latinoamericano puede lanzar. En cuanto el animal se tranquiliza, Margarito vuelve a cantar su corrido tomando desde la estrofa anterior a aquella en que se detuviera, a fin de tener la seguridad de no haber omitido ni una palabra del corrido. Repetía cada refrán varias veces, no había una sola estrofa que no tuviera 2 o 3, y el último lo cantaba en falsete. Don Jacinto, parado en el pórtico y mirando a través de la tapia de adobe hacia donde Margarito trabaja curando a los animales, escuchaba su cantar. Aquel corrido ranchero le impresiona enormemente. Lo conoce tan bien como Margarito y por algunos momentos repite mentalmente la estrofa que aquel canta. La balada llega a su alma, le va penetrando el son cantado por Margarito. Recuerda que cuando cortejaba a Conchita no pasaba día sin que él cantara el corrido completo, con el mismo cuidado y devoción con que hubiera cantado un himno religioso del que no había que omitir ni una palabra. Aunque Margarito ocasionalmente interrumpía su canto para dirigir la palabra a la mula que cuidaba, no se notaba discordancia alguna cuando volvía a coger el hilo de la canción. Parecía que las interrupciones, los gritos y juramentos estaban en completa armonía, tanto que el corrido habría parecido falso sin aquellas adiciones. Margarito carece de sentido para distinguir las disonancias. Todo en Rosa Blanca es exactamente como debe ser. Todo se encuentra en perfecta armonía. Las disonancias no tienen cabida. El sol sale y se pone simplemente. Nadie se ocupa de contar el tiempo. Don Jacinto es compadre de Margarito. Aquel y su esposa son padrinos de casi todos los niños de este y a su vez, Margarito es padrino de los 2 hijos mayores de Don Jacinto. Aquella era toda la relación que tenían, por lo menos, eso pretendían creer todos en Rosa Blanca. Sin embargo, todos sabían, y el que hubiera querido lo habría podido averiguar fácilmente, que Don Jacinto era también padre de Margarito. Margarito nunca discutía el punto pero tampoco negaba su posibilidad, y se concretaba a no mencionarlo. La madre, que vivía aún y se ocupaba del gallinero y del manejo de la casa en general, nunca decía ni sí ni no. Tampoco se avergonzaba o enorgullecía del rumor. En realidad, era cosa que a nadie importaba. Si el Señor había derramado su gracia sobre ella concediéndole el placer de tener un nene, la procedencia de este carecía de importancia. El Señor, con su gran sabiduría, envía a una mujer un hombre no para su placer, sino con un propósito perfectamente definido. Problemas semejantes a los de las pensiones alimenticias en los divorcios y cosas semejantes, no se presentaban en Rosa Blanca. El maíz y el frijol se producían con abundancia. Las gallinas, puercos y cabras crecían, engordaban y cumplían su cometido. A nadie le importa que los chicos de las familias que habitaban Rosa Blanca sean 50 o 100. Gozan de vida y salud. Comen, pues que coman todo lo que quieran. El padre se considera altamente honrado por el Señor al concederle semejantes paternidades, aun cuando no les sea dado hacer ostentación de ellas. El amo de Rosa Blanca jamás cuenta a los niños que se sientan a su mesa. ¿Por qué habría de hacerlo? A los niños los envía el cielo, de otro modo no se encontrarían aquí. Por tanto, tienen todo el derecho a permanecer. Si hay algún hombre no dispuesto a aceptar la paternidad de algunos de los chiquillos, no es necesario preocuparse, puesto que allí está el patrón de Rosa Blanca, es decir, Don Jacinto. Él es responsable de todas las criaturas, debe alimentarlas con apego a leyes indígenas, jamás escritas pero vivas en los corazones y en las almas de los indios, cuya concepción de la vida tiene sus raíces en otra historia, en otra tradición distinta a la de los demás pueblos. Los problemas sociales que perturban al mundo en el que el automóvil y la radio son factores de importancia, no existen para el indio que habita lejos de las carreteras. Don Jacinto no necesita ser requerido por la corte para obligarlo a alimentar a los huérfanos de los trabajadores.